السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu, cuando habla de la vida del Santo Mesías prometido, con mucha finura, con mucha sutileza obtiene unos resultados que sirven para guiar al creyente hacia los caminos que llevan hacia Dios y nos permiten adivinar o saber el verdadero conocimiento el conocimiento religioso. En una ocasión, en un sermón, hablando del Ayatul Kursi del Surah Al-Baqarah 256, hay una parte que en el Santo Corán dice que a él pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y quien es capaz de interceder ante él si no es con su permiso. Allah Ta'ala dice, decidme que cuando tenéis un maestro, un señor, que todo lo que hay en los cielos y la tierra, todo pertenece a él, ¿cómo podéis en contra de él llamarle o invocarle? La gente dice, en general, que no invocamos a nadie aparte de Allah y no adoramos a nadie aparte de Allah. Sin embargo, es verdad que les piden a personas aparte de Allah porque son queridos de Dios y piensan que ellos pueden interceder ante Dios. Dice que Dios dice que sin mi permiso no hay ninguna intercesión. En esta época, el Santo Mesías prometido configura el ser humano más santo, más excelso. Sin embargo, el mismo Santo Mesías prometido, en una ocasión, cuando Nawab Muhammad Ali Khan Sahab, un hijo de él que se llama Abdurrahim, que estaba enfermo y pidió porque sanara, Allah Ta'ala reveló que no se va a salvar. Hazrat Masih Maud Islam pensó que el Nawab Sahib dejó todo para venir a Qadian y su hijo iba a morir y no vaya a ser que él pase por una prueba, y pidió delante de Allah Ta'ala que, oh mi Dios, yo pido o intercedo ante ti por su salud. Allah Ta'ala le reveló quién es capaz de interceder ante él, ante mí, si no es con mi permiso.
Mirad, el santo Mesías prometido era una persona excelsa. Desde hacía 1300 años el mundo le esperaba y sin embargo, cuando él intenta interceder, Allah Ta'ala le dice que ¿quién eres tú para interceder ante mí si no es con mi permiso? Hazrat Sahab dice, el santo Mesías prometido, que cuando yo tuve esta revelación caí y empecé a temblar y parecía como si estuviera cercano a la muerte, y cuando estaba en esta situación Allah Ta'ala le dijo, bueno, te doy el permiso para que intercedas, pide intercediendo. Y él pidió y Abdul Rahim Khan se curó. Era un favor especial de Allah Ta'ala, pero al aceptarse la oración, pero a una persona como el santo Mesías prometido, cuando Dios le dice que quién eres tú para interceder ante mí, otras personas que se consideran grandes, ¿qué significado tienen? Que puedan interferir por alguien, interceder por alguien. De los hadices se extrae que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se le permita, será cuando interceda. Que ciegos son aquellos que dicen que mi intercesión va a interceder a alguien por mí. Este concepto erróneo en nuestros países, en nuestras atmósferas ha creado que adoran o piden a las tumbas, piden a los pirs, a estos santones, y cada Ahmadi debe recordar claramente que Allah, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dijo que cuando yo te dé el permiso serás tú capaz de interceder. Sin mi permiso tú no intercederás. Allah Ta'ala, ¿qué trato tenía con el santo Mesías prometido y cómo mostraba sus poderes extraordinarios? Hablando de algún ejemplo, Hazrat Muslim Maud dice que en una ocasión tenía mucha tos y Mubarak Ahmad era su hijo pequeño. Para cuidarle se tiraba toda la noche cuidándole. Dice Hazrat Muslim Maud que yo me solía dormir sobre las 12 y me levantaba temprano, pero cuando dormía veía al santo Mesías prometido despierto, y cuando me levantaba también le veía despierto. Debido a este esfuerzo, el santo Mesías prometido tenía tos y se empezó a sentir mal. El Muslim Maud dice que yo le daba medicinas y cuando de forma natural se le asigna a alguien un trabajo, yo fui a él y consideraba que era mi derecho que ahora le diera alguna medicina en su comida, y a modo de le solía aconsejar que no coma esto o coma aquello. Hazrat Khalifatul Masih primero, cuando hacía también sus fórmulas médicas o medicina británica, se le aplicaba, pero la tos no paraba. Es un relato de 1907, y Abdul Hakim Murtad, al escuchar sobre su tos, dijo que Mirza Sahib tiene una enfermedad, que es el SIL, y fallecerá en ella. También pensábamos que de forma errónea no buscara una forma para sentirse contento, y este problema de la tos, a veces tosía tanto que parecía como si la respiración se parara. Era una situación, había venido algunas visitas y como regalo le trajeron algo de fruta. Hazrat Muslim Maud dice: presenté la fruta delante del santo Mesías prometido, la vio y dijo: decidle que Dios se lo pague, Jazakallah. Y
había un plátano, él lo cogió. El musulmán dice que como yo solía darle los medicamentos, por eso, Hazrat Islam dijo que ¿cómo es esta tos que tengo? Y decía sonriendo, que peló el plátano y se lo comió, y le dije que es mucha la tos y no es bueno que coma el plátano para la tos, y se rió, volvió a comer el plátano. Yo volví a insistir que no debe comer usted esta fruta, y al sonreír, sonreía y me decía que Dios me ha revelado que la tos va a pararse, se va a parar. En ese momento la tos dejó de operar, no utilizó ninguna medicina ni ninguna dieta, sino que al contrario violó la dieta, y a pesar de ello la tos paró. Aunque durante un mes se habían tomado medicinas para quitar la tos. Esta era, dice el Muslim Maud, que debido a la dieta y las enfermedades se curan, o cuando la medicina se curan, pero cuando Allah Ta'ala quiere intervenir o interferir, Allah Ta'ala le ha dado al ser humano la herramienta de la oración para que le diga que yo no quiero libertad, que estoy cansado de mi situación, por favor, ayúdame, interviene tú. Y Allah ve que esa persona se ha vuelto confía en Dios y desea que yo tome iniciativa, y luego muestra su poderío sobre esta persona. Hazrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, después de este evento puso un ejemplo y que refuerza mucho la fe, que está relacionado con Leikram. Y es que el relato de Leikram se puede presentar de una forma que es que cuando Allah Ta'ala desee, aun teniendo salud, se puede crear una enfermedad. En el caso de Leikram, Allah Ta'ala había dicho al Santo Mesías prometido en una revelación que el día siguiente al Eid él fallecerá, y será antes de 6 años. Durante 6 años el protegerse durante 2-3 días cada 6 años, una vez cada 6 años, era fácil porque podría haberse protegido durante estos días concretos. Pero a pesar de que Allah Ta'ala tenía que cumplir la profecía del Santo Mesías prometido, porque a pesar, dice Azur, que el 6 de marzo era el día que tenía el día predestinado para su muerte. El 1 de marzo fue a Multán, donde había un comité. Él estuvo hasta el 4 de marzo, donde dio 4 conferencias, y luego tuvo que irse a Sakkar, y debido a la epidemia los Arya Samaj de Multán le dijeron que no fuera, y este señor Pandit Leikram dijo que iba a Muzaffargarh, pero no se sabe por qué fue a Lahore, y el 6 de marzo llegó por la tarde a Lahore. Si él no hubiera vuelto aquel día, esta profecía no se hubiera cumplido. Sin embargo, a pesar de estar viviendo fuera de su lugar, vino a Lahore, y a la hora prescrita fue asesinado. Este ejemplo es tan grande, tan extraordinario, que a pesar de tener salud, de tener toda la protección, el ser humano puede ser aniquilado. Por lo tanto, Allah Ta'ala interfiere en los asuntos del hombre, y cuando desea y como desea muestra su poderío, muestra sus signos. Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib, hemos hablado de él, que debido a su enfermedad el Santo Mesías prometido
le afectó debido a la enfermedad que tenía su hijo pequeño, y tenía un cariño especial con este niño. Hablando de él, Hazrat Musleh Maud relata en una ocasión que nuestro hermano pequeño, que era Mubarak Ahmad, su tumba está en el Behishti Maqbara, está en la parte del este de la tumba del Santo Mesías Prometido. Era muy querido para el Santo Mesías Prometido. Cuando éramos niños nos gustaba criar gallinas. Se ve cómo cuidaba el Santo Mesías Prometido a sus hijos. Dice Hazrat Musleh Maud que yo crié algunas gallinas, otros Mir, Muhammad Isaac, otros Mia, Bashir el-Masab, y según por la mañana íbamos, abríamos las jaulas, contábamos los huevos y luego competíamos entre nosotros, que mi gallina ha dado tantos huevos y la mía otros tantos. Con esta competición Mubarak Ahmad también competía. Un día cayó enfermo y cuidaba de él una mujer de Sialkot, que la llamábamos Dadi, abuela. A Khalifa Awwal no le gustaba que le denomináramos Dadi, abuela, pero no había otra forma para identificar a esta mujer, y a Khalifa Awwal le solía decir que no, llamarla Jack Dadi. Cuando Mubarak se puso enfermo, Dadi dijo que se ha puesto enfermo porque iba mucho detrás de las gallinas y es un sitio sucio y puede ser que se haya enfermado por ello. Cuando el Santo Mesías Prometido se enteró de esto, dijo a Hazrat Maryam, a su esposa, contad las gallinas, darles el dinero y sacrificarlas. El Santo Mesías Prometido tenía mucho cariño a Mubarak Ahmad, pero este hijo, cuando falleció, al que cuidó tanto, al que dio tanto cariño, el relato de cómo estaba en los últimos momentos de Mubarak Ahmad, él describe a Musleh Maud. Dice que el Santo Mesías Prometido, cuando Mubarak Ahmad, él tenía un cariño especial con nuestro hermano. Cuando cayó enfermo, el Santo Mesías Prometido hizo mucho esfuerzo, intentó poner toda su atención para curarle, y pensaban que si muriera Mubarak Ahmad, el Santo Mesías Prometido, tendría una pena infinita. Hazrat Khalifa Awwal era una persona muy valiente. El día que falleció Mubarak Ahmad, ese mismo día, al rezar la oración de la mañana, fue a ver a Mubarak Ahmad, y en ese momento mi obligación era dar las medicinas a Mubarak Ahmad y cuidar de él. Después de la oración me fui con el Khalifa Awwal. Estaba yo, estaba Khalifa Awwal, el Dr. Mirya Yaqub Beg Saheb y también Dr. Khalifa Rashiduddin Saheb. Cuando el Khalifa Awwal, el primer Khalifa, fue a ver a Mubarak Ahmad, el Santo Mesías Prometido dijo: parece que está bien, el chico se ha dormido, pero la realidad es que eran sus últimos momentos. Cuando vine con el Khalifa Awwal, donde estaba Mubarak Ahmad estaba la cabeza hacia el sur y el Khalifa Awwal estaba a su izquierda y tomó su pulso. El pulso no lo sentía y dijo al Santo Mesías Prometido: Hazur, es una situación difícil, y llevó su mano hacia el codo para intentar buscar el pulso, a ver si encontraba síntomas de pulso. Luego volvió a decir al Santo Mesías Prometido, Hazur, que traiga el mushk, una medicina. Intentó de nuevo buscar el pulso. Cuando no vio síntomas de pulso, muy nervioso, dijo: traiga el mushk rápidamente. El Santo Mesías Prometido estaba buscando algo
la medicina con unas llaves, y cuando dijo a Khalifa Awwal que traiga el mushk rápidamente, porque al enterarse de que su hijo estaba muriendo se iba a entristecer mucho el santo Mesías prometido, a pesar de ser una persona muy valerosa. Khalifa Awwal empezó a temblar y no pudo mantenerse de pie y se sentó en el suelo. Khalifa Awwal pensaba que a lo mejor el pulso con el mushk se podría volver a recuperar el niño, pero desde su voz se percataba de que no. Cuando escuchó el santo Mesías prometido la voz de Khalifa Awwal de ya falta de esperanza, entendió que eran los últimos momentos, cerró el baúl donde iba a sacar la medicina y dijo que posiblemente el niño ha muerto. ¿Por qué se pone tan nervioso? Era un depósito de Dios que nos había dado y ahora Él se ha llevado este depósito. ¿Qué queja podemos tener? Y dijo, quizá usted está pensando que como le he cuidado mucho, pensaba que me iba a doler. Cuidarle era mi obligación, que he cumplido, y ahora cuando ha fallecido, ahora tenemos que estar contentos con lo que Allah Ta'ala nos ha dado. Y en ese momento empezó a escribir una carta. El musulmán dice que donde estaban las medicinas habían también postales, y en lugar de sacar la medicina sacó la pluma y las postales, empezó a escribir a la gente, su gente cercana, que Mubarak Ahmad ha fallecido, era un depósito de Dios que se lo ha llevado de vuelta. La verdadera reacción del creyente es que es hasta donde pueda, cuide de los demás, y es una forma de ganar el contento de Allah. Pero por otro lado, cuando se cumple el deseo de Allah, no tiene que mostrar ningún tipo de enfado, porque Él ha cumplido con lo que podía, y los que no piensan así, piensan que el mundo y la vida futura se llevan digamos, la pena de este mundo y la pena del siguiente. Los que no tienen esta fe. Hazrat Muslim Maud dice que, dirigiéndose a la gente de Qadian, que aquí, la gente que vivía aquí había visto que Maulvi Abdul Karim Saheb y Mubarak Saheb, que cuidado tenía de Mubarak Ahmad Saheb, pensaban como si para el triunfo de su comunidad dependía de estas dos personas. En aquella época no había otra mención de cómo se cuidara a estos enfermos, pero a la hora de su muerte, que vimos que en un instante cambió su actitud, y tanta fuerza que él dedicaba desde la mañana hasta la noche para que se recuperaran, con Maulvi Abdul Karim Saheb y con su hijo Sahebzada Mubarak Ahmad Saheb, o a veces se reía y está diciendo que Dios ya me había dicho de antemano que iban a fallecer, y relatando este acontecimiento, el musulmán dice que después de la muerte de Mubarak Ahmad, cuando salió fuera de la casa, había gente, dijo un discurso donde dijo que es una prueba por parte de Allah Ta'ala. En nuestra comunidad no debemos entristecernos por este tipo de pruebas. Dijo respecto a Mubarak Ahmad: tuve una revelación que iba a fallecer de niño. Por eso es una alegría de que Allah Ta'ala ha cumplido su promesa. Hazrat Muslim Maud dice que nuestro hermano o algún hijo o algún familiar se fallece y haya una profecía de Allah Ta'ala, tenemos que aceptar también con alegría, no alegría en el sentido de que le consideramos ajeno, porque era nuestro, pero
Allah Ta'ala, al decirnos que iba a fallecer, no podemos ocultar una señal de Allah Ta'ala. Por lo tanto, debemos mostrar ambas cualidades. Por un lado, la profecía que Allah Ta'ala ha hecho, y digamos a la gente que esto era un signo también sobre la veracidad del Santo Mesías prometido. Y por otro lado, a los familiares de las personas que han muerto, debemos también darle las condolencias porque son parte nuestra. Algunos fallecen debido a las profecías que hizo el Santo Mesías prometido, y debemos decir que era un signo de la veracidad del Santo Mesías prometido. Y a las personas que han quedado, los familiares de los fallecidos debido a una prueba de Dios, no nos debemos poner contentos porque se ha cumplido los signos de Dios. Sin embargo, los heridos, las personas que han quedado malheridos después de alguna señal de Dios, debemos ayudarles para que la gente sepa que donde vemos un signo de Dios, nosotros deseamos su mejoría. Por eso la comunidad Ahmadiyya, con la ayuda de Allah, también está ayudando a los que están sumidos en las dificultades, y mostramos ambos signos. Se mostrarán también los dos poderes de Dios, el poder que desciende del cielo y el poder que brota del propio suelo. Por lo tanto, este relato del Santo Mesías prometido muestra varias facetas de su vida, como el cuidado de su hijo, cómo le trató, intentó sanarle con las medicinas, la atención que puso al respecto. Luego vio que Allah Ta'ala le reveló que iba a fallecer, cómo se contentó al ver que la señal se había cumplido, y cuando falleció, mostrar como si no hubiera pasado nada. El tener presente a Allah Ta'ala para rangos más elevados, la comunidad tiene que seguir este ejemplo, porque el verdadero objetivo es conseguir el contento de Allah Ta'ala y conseguir las noticias que él nos ha dado Dios, donde por un lado hay tranquilidad, por otro lado donde hay una faceta donde hay que servir a la humanidad, debemos trabajar también con todo nuestro esfuerzo. Sahibzada Mubarak Ahmad Sahib, su hijo, hablando de su inteligencia, el Musleh dice que es un ejemplo. Los que vieron a Hazrat Sahib saben qué cariño tenía el Santo Mesías prometido con su hijo. Habían varias razones. Una, que como era una persona débil, estaba enfermo, y él mantenía una especial atención a él, y es natural que una persona que tenga una atención especial, al final uno se encariña de él. Y luego, aunque era más pequeño que nosotros y era una edad temprana, era una persona muy inteligente. También era una razón del cariño del Santo Mesías prometido hacia su hijo. Tenía 7 años, pero se le decía que era un león, y era correcto. En edad pequeña se le llamaba león. Su memoria era tan grande que cuando Hazrat Sahib escribió una canción, un poema muy muy largo, nos dijo: buscad a Kafia. Sahibzada Mubarak Ahmad fue el que buscó esta palabra Kafia. El Musleh Maud relata otro evento que está relacionado con la ayuda que queremos dar a la creación de Allah hasta donde podamos. Dice que
No olvidaré una escena. Yo era joven, era pequeño, tendría 16 o 17 años, cuando una hermana pequeña nuestra, que tenía pocos años, falleció. Pocos meses le llevamos a Bishti Makbara y los Ahrad le llevamos a un sitio donde decían que no podían ser enterrados los Ahmadis. Después del Janaza, de la oración funeral, el Santo Mesías Prometido levantó la fallecida, y Mirza Ismael Marhum, que tenía una tienda de leche, dijo: deme usted la fallecida que yo la levanto. El Santo Mesías Prometido le miró y dijo: es mi hija. Entonces, el último servicio que yo pueda hacerla es que yo la lleve personalmente. Por lo tanto, Hazrat Muslim Maud dice que saca la construcción que, para ser imagen del atributo, es un criador de todos los mundos. Si dais vuestras propiedades, dais todo el dinero por la publicación del Islam, seréis imagen de dueños o del atributo de Dios de dueño, pero no seréis criadores del universo, porque para ser sustentador del universo es necesario que hagáis vuestro trabajo con vuestras manos, ayudéis a los pobres, a los necesitados. Esta es una explicación muy bonita del atributo Rabbul Alamin, y es que no solo con nuestras propias manos, sino debemos ayudar no solo a los nuestros, sino a los ajenos también. Si pensamos, dice Hazur, salen conclusiones muy importantes que unen a un pueblo si uno sirve a su semejante, y si toda la sociedad lo pusiera en práctica, sería una sociedad muy unida. Hazrat Masih Maud Wassalam, hablando de la confianza en sus oraciones, sobre su veracidad, relata Hazrat Muslim Maud que el Santo Mesías, en la época del Santo Mesías Prometido, en una ocasión, los Ahmadis de Kapurthala, hubo un juicio sobre una mezquita. Cuando fueron al juez, él empezó a oponerse, y la comunidad de Kapurthala, nerviosa, escribió al Santo Mesías Prometido para la celebración. El Santo Mesías Prometido les dijo que si soy verdadero os tendréis la mezquita, pero por otro lado el juez, en su oposición, mantuvo esta posición y al final hizo una decisión en contra de los Ahmadis. Al segundo día, cuando vino o iba a contar la sentencia, le dijo al sirviente: ponme los zapatos. Le puso los dos zapatos y vino un sonido, miró hacia arriba y le había dado un ataque al corazón. Se nombró otro juez y cambió la sentencia y la dio a favor de la comunidad. Este es un signo muy importante, porque su fe subió hasta los cielos, porque es la tradición de Allah Ta'ala que a través de sus profetas Dios muestra señales del futuro que, al cumplirse, la fe de los creyentes crece. Era una noticia del futuro, y es que aquellas personas que creyeron en el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus corazones se hicieron tan fuertes que había gente que lloraba al ver la muerte, pero los compañeros del Santo Mesías Prometido, cuando en el camino de Dios daban sus vidas, saltaban de alegría y decían: Fusto berabil Kaabate, que he tenido éxito por el Dios de la Kaaba. El Santo Mesías Prometido, voy a relatar una visión que se cumplió en cuestión de minutos. El Muslim Maud dice que a veces, estando despierto, se muestra una visión y no es interpretativa, sino que se muestra tal cual uno la ve. Como Allah Ta'ala muestra hechos
el Santo Mesías Prometido tenía visiones de este tipo. Hazrat Masih Maud Salatu Wasalam, en estado de visión, vio que Mubarak se ha caído y tiene una herida muy profusa. Habían pasado 3 minutos cuando Mubarak estaba cerca de una cornisa, se cayó, resbaló y todo su cuerpo se llenó de sangre por la herida que se hizo. En Qadian, en los principios, luego cómo Qadian fue progresando, cómo la comunidad fue progresando. Dice que había una época en la que el santo, con la que el Santo Mesías Prometido no tenía nadie. Vino después una época cuando vinieron miles y ahora son cientos de miles. En el Punjab no tenía nadie que le siguiera. Ahora no solo en la India, sino en todos los continentes hay Ahmadis. Si es verdad que el mundo no le cree, ¿de dónde vienen tantos seguidores? Sí, la comunidad Ahmadía es falsa porque tanta gente le está siguiendo. Hay pueblos donde se está transmitiendo la Ahmadiyat. Dice, mirad aquí mismo, hay gente delante de mí, dice el Musleh Maud. ¿Cuántos de ustedes son que han creído en la época primera del Santo Mesías Prometido? Decía el Musleh Maud que habrá muy pocos. Hay muy pocos frente a mí los que han visto la cara del Santo Mesías Prometido, sino han visto su foto. Habrán algunos que habrán visto su cara, pero no han tenido la oportunidad de sentarse con él, y habrá muy pocos, que no serán más de docenas, quienes han escuchado sus propias palabras y han tenido la oportunidad de sentarse a su lado. ¿De dónde han venido estas gentes? Dice al Musleh Maud que mi nacimiento y mi bed van de la mano, y cuando tuve algo de sentido de la razón, habían pasado muchos años sobre la predicación, pero recuerdo en mi infancia que el Santo Mesías Prometido, cuando salía a pasear solo, estaba Hafiz Ahmad Ali Sahib. En una ocasión dice que el Santo Mesías Prometido en una ocasión iba a hacer su paseo habitual y en Qadian, y como yo era un niño, le dije que yo quiero ir con ustedes. En aquella época habían plantas silvestres, donde está señalando al Musleh Maud, y toda esta área donde ahora está el Talimul High School o la mezquita era una jungla y no había más que plantas, rastrojos. El Santo Mesías Prometido solía ir por allí y me llevó. Al cabo de un rato le dije que ya me he cansado. A veces me cogía el Santo Mesías Prometido, a veces Hafiz Ahmad Ali Sahib, y hoy recuerdo aún tengo estos recuerdos, que era una época en la que, aunque él había reclamado ser el Santo Mesías Prometido, eran muy pocos los que creyeron en él, y no venían muy pocas personas a Qadian, pero hoy es la época que tenemos que decir, cuando hablas del Musleh Maud en los prolegómenos, que en Qadian, antes de venir a Qadian, pidan permiso, y si alguien viene sin permiso, se le puede obligar a que vuelva. Por lo tanto, estos hechos, estos relatos crecen la fe, y que Allah Ta'ala a todos nosotros que acreciente nuestra fe, nuestra certeza, y que seamos personas válidas para la comunidad. Luego, después de la oración del Juma, haré una oración funeral, Mukarram Mahmuda,
esposa de Muhammad Sayyid Karachi, que en 2015, en abril, falleció debido al cáncer. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. El padre de esta señora, después de un estudio profundo, aceptó la comunidad. Las oposiciones ayudan a abrir caminos. El relato es que Malik Muhammad Rashid Sabera trabajaba en las fuerzas aéreas y fue hacia Karachi, y había un grupo de Molvis que subió en el tren. Subió al tren y vamos hacia el yihad, decían. ¿Y cuál era el yihad? Que vamos a borrar cualquier traza del qadianismo. Cuando fueron a chequear los billetes, y ningún molvi no tenía ni un solo, no habían comprado billetes, habían entrado en el tren sin pagar. Si su yihad fuera verdadera, ¿cómo es posible que viajen sin pagar y estén perjudicando al gobierno? Dice que viendo esta escena, cuando fue a Karachi, le dijo al oficial que hay alguien que sea Qadiani en nuestro grupo, y se supo que había un Ahmadi que al final le contó y aceptó el pacto tras hablar con este Ahmadi que había en las Fuerzas Armadas. Su padre, así es como aceptó su padre el Ahmadiyyat. La señora era profesora en Karachi, y Allah Ta'ala le dio la oportunidad hasta su muerte de servir a la comunidad de forma muy, muy constante en distintos periodos. Fue la local Sadr Lajna, y en Karachi era miembro del AMLA de Karachi, y con la ayuda de Allah Ta'ala mantuvo esta oportunidad. Era Musi, su esposo. Aparte de su esposo, tiene 2 hijos y 2 hijas. Los 2 hijos son misioneros. Hafiz Sayyid Sahib, que trabaja en Nigeria, y otro es Hafiz Sayyid Mashood Sahib, que trabaja en Jamia Ahmadiyya de UK. No ha podido ir a la oración funeral de su madre. Este Hafiz Mashood Sahib relata que mis padres, nos hicieron recordar, rememorizar el Santo Corán, y luego nos ingresaron en el Jamia. La madre daba predilección siempre a la religión frente al mundo, y nos decía siempre: solo tenéis que servir a la comunidad. Recuerdo que cuando dormíamos por la noche, al mismo tiempo de recitarnos el Corán, hacía oraciones profundas, y las oraciones que el Santo Mesías prometido hizo para su familia, solía también recitarnos a nosotros, y decía que vuestro hermano, tienes que ir, como tu hermano tienes que recordar el Santo Corán, y luego tienes que ir a Rabua para consagrarte. Y así fue. Ellos tuvieron esta oportunidad y están sirviendo a la Jamaat. Dicen que cuando estamos recordando el Santo Corán, nuestra madre cada mes iba de Karachi a Rabua, y el tren no era muy bueno en aquella época. Ella nos veía, nos saludaba, nos escuchaba la parte del recordatorio, se preocupaba de limpiar, lavar la ropa, plancharnos, y luego volvía de nuevo a Karachi. Como ella era profesora, tenía que seguir con sus profesorado. Dice que
Cuando fuimos a verla estaba enferma, no pudimos estar en su oración funeral. Cuando yo fui, me dijo que yo le pido a Allah Ta'ala siempre que a mis hijos consagrados no sean un problema para mí. Era una parte de su vida era que solía ayudar a las gentes en los temas de los matrimonios para que no se rompieran, y con la ayuda de Allah Ta'ala tenía una relación muy querida debido solo por Allah, que Allah eleve los rangos de esta fallecida y que a su familia les permita continuar con sus bondades y que sean merecedores de sus oraciones. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.